Vamos a estudiar la prueba de distancia. Esta prueba de aleatoriedad tiene dos perspectivas. La perspectiva de números aleatorios como dígitos y la de números aleatorios como números reales. Pero la pregunta natural es, ¿qué se entiende por distancia? La distancia es la cantidad de números que hay entre apariciones sucesivas de un dígito. Ejemplo, sea una variable aleatoria que va de 0 a 9. Se genera una secuencia de varios números aleatorios y en este caso particular vamos a estudiar el 4. Como se puede observar, del primer 4 al siguiente hay una distancia de 5 dígitos. Luego aparecen 2 4 seguidos, por lo tanto la distancia es 0. ¿Qué es la distancia como número real? Para poder estudiar la distancia como número real, es necesario determinar un intervalo de A a B. Ejemplo, sea la secuencia aleatoria que se puede ver en la pizarra. Determinando el intervalo de 0,5 a 0,7, entonces se pondrá un 1 en los elementos que pertenecen al intervalo. Y después se contará cuántos ceros hay entre la aparición de unos seguidos. Este es un programa interesante de realizar. Ahora, ¿en qué consiste oficialmente la prueba de distancia? Antes de poder hablar de la prueba en sí misma, es necesario definir la probabilidad de una determinada distancia, que es igual a 0.1 elevado a d. Por ejemplo, la probabilidad de que exista una distancia de 0 es igual a 0.1 multiplicado por 0.9 elevado a 0, que va a dar igual a una probabilidad del 10%. La probabilidad de que exista una distancia de 1 es 0.09, operando de acuerdo a esta fórmula. A medida que va avanzando la probabilidad de una determinada distancia, esta probabilidad se hace menos significativa. Entonces, lo que se procura hacer es determinar la probabilidad de un conjunto de distancias. Distancias que serán mayores o iguales que un valor n. No olvidar que la suma de probabilidades tiene que dar 1. Lo anterior constituye la introducción a la prueba de distancia. La prueba de distancia en sí mismo consiste en una serie de pasos, en el que el principal indicador es encontrar el chi cuadrado, que como ya se había estudiado, consiste en contabilizar las frecuencias observadas, restar a las frecuencias esperadas, elevar al cuadrado y dividir entre las frecuencias esperadas. Para encontrar la frecuencia observada se debe hacer un programa que cuente las distancias a un determinado dígito. Eso se verá en un programa. Y las frecuencias esperadas son
cálculos realizados a través de la probabilidad de distancias. Eso también se verá en un programa. Para poder calcular las frecuencias esperadas se necesita tener la cantidad de huecos detectados. Una vez que se tienen las frecuencias observadas y esperadas, se puede hacer la prueba de hipótesis chi cuadrado, con el primer paso dando lugar a la hipótesis nula, donde U tiene una distribución uniforme, o la hipótesis alternativa, donde U no tiene una distribución uniforme. En el paso 2 hay que calcular el chi cuadrado, esto a través de un programa de computadora. En el paso 3 hay que hallar con una tabla el chi cuadrado considerando un alfa y n, donde n es el valor de huecos o de distancia que se considera como máximo. Si el valor del paso 2 es menor al valor del paso 3, entonces se verifica que la hipótesis nula es realidad. Si sucede lo contrario, entonces la hipótesis alternativa es la verdadera. Para la prueba de distancia, considerando como números reales, lo que hay que hacer es, como se había mencionado, designar un intervalo. A través de este intervalo se definirá la variable tita, que será b menos a. La probabilidad de las distancias serán iguales a la fórmula anterior, sin embargo, donde se considera la variable tita. Una vez que se tienen estas probabilidades, se hace la prueba de hipótesis como se había mencionado anteriormente.